Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz del Señor sea con todos. Una vez más, la abundancia de la bendición divina se pose sobre cada uno de ustedes. Seguimos con nuestros enfoques de las clases bíblicas semanales. Conforme al leccionario, hemos estado estudiando la carta a los Colosenses. Esta sería la clase que culmina con la carta a los Colosenses, es la lección número 26. El tema para el día de hoy es: haced todo como para el Señor. Entonces uno comienza pensando: yo hago las cosas me producen, me siento bien, me satisfacen. ¿Qué sucede? Que las cosas para Dios tienen un método diferente que las cosas para mí o para la sociedad, y tengo que mirarlas con el lente divino. Y es por eso que ya en este capítulo final de la carta, Pablo ha dejado claro que nuestra conducta ética y moral cambia cuando dejamos que Cristo viva en nosotros, para que entonces Él pueda moldearnos a lo que debemos ser. Eso es lo que puntualiza Pablo a través de toda su carta. Esto es lo que Cristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Las cosas para Dios son diferentes. En busca de completar esa forma espiritual de vida es que Pablo expresa su ponencia ahora, en este momento, en este capítulo final de la carta. Comienza como si fuera un párrafo nuevo. La verdad sublime y muy práctica de lo que ha venido hablando, esto es, que Cristo es el único y todo suficiente Salvador, y como tal, Cristo es la fuente de vida para los creyentes. Esa verdad ahora va a ser aplicada a grupos especiales. Pablo está pensando en grupos domésticos, por lo que va a encontrar aquí una especie de lista de deberes domésticos. Al yo decir domésticos, me refiero más bien al núcleo íntimo, familiar y de la iglesia. Y aunque lo que Pablo indica tenga un parecido superficial a lo que establecen los filósofos y los estoicos moralistas de la época en que él estaba o de la actualidad, que todavía existen, no es cierto eso, dado que por lo menos hay tres diferencias principales entre el evangelio que Pablo está o ha expuesto versus lo que los filósofos y gnósticos están presentando. Y una de las diferencias es el cristianismo, como Pablo lo proclama, suple el poder para realizar lo que se ordena. Ese poder es la gracia divina, la gracia de Dios. Todas las demás filosofías, morales o gnósticas, son como vehículos sin motor. Te dan una ponencia, pero no te dan el impulso
interior para obrar en ella. El número 2. El cristianismo también presenta un propósito. No es vivir en armonía con la naturaleza, sino hacerlo todo para la gloria de Dios. Si usted busca 1 Corintios 10:31, va a encontrar que Pablo le dijo a los corintios esta misma. Y la gloria de Dios es el nombre de Jesús, o es en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y la tercera diferencia sería que el cristianismo da el único modelo para la conducta que glorifica a Dios por parte de los grupos que aquí se mencionan: esposos y esposas, hijos y padres, siervos y amos. Entonces, Pablo ha tomado la intimidad familiar y la va llevando a la intimidad del quehacer y del proceso diario que tiene la iglesia, porque la iglesia entonces se compone de familias. Vamos a usar el bosquejo del leccionario. En su primera exposición, el comentarista nos presenta el comportamiento familiar. Eso está desde los versículos que están en el capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 1. O sea que nosotros vamos hoy a usar el capítulo 3, del versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 18. Primeramente él comienza con las esposas. Por favor, esposas, bellas damas. Lo que digamos aquí no lo tome personal. Tómelo en serio, pero no personal. No es acusando nada, sino es explicando Colosenses. Los defensores de la igualdad femenina. Los defensores de la igualdad femenina se llaman los sufragistas. Vienen de sufragio. Eso surge por cuando en primera ocasión se estaba trabajando con el voto femenino que no tenían y se le llamó sufragio. Así que los defensores de la igualdad femenina, los sufragistas, han dicho que es positivamente malvado usar la palabra obedecer, sumisos, en el contrato matrimonial, cuando se hace el enlace matrimonial. Y ellos afirman que ese servicio matrimonial, esa ceremonia, en su forma actual, obliga a la novia a hacer un voto que ella no tiene la intención de cumplir. A la verdad que eso yo lo miro con pinzas, porque si no tuviera la intención de cumplir, ella conoce el voto, pues entonces no iría al altar. Un libro de fórmulas matrimoniales para casamientos ya ha eliminado la palabra obedecer de su formulario matrimonial. No obstante, nada de eso, ni nada de lo que secularmente ellos establezcan va a eliminar a Colosenses 3:18. Lo que este pasaje enseña es la doctrina consecuente de la Escritura tocante a ese punto. Hay que hacerlo como conviene en el Señor. No me lea o no me dicte este versículo mal. No lo lea como conviene al Señor. No, dice como conviene en el Señor. El pasaje indica que tal obediencia conviene en el Señor porque está en armonía con su voluntad revelada en la Escritura, en la Biblia. Por lo tanto, una esposa cristiana tratará gustosamente de regular su conducta en armonía con este mandamiento. No comenzará a pensar que la igualdad en su estado espiritual delante de Dios y la gran libertad que ahora posee como creyente le da o le va a dar derecho a olvidarse del hecho
que en su sabiduría soberana Dios ha hecho a la pareja humana de tal forma que es natural para el esposo guiar y para la esposa seguir. Se ha malinterpretado por parte de nuestras féminas o de las féminas en el mundo lo que ellos han llamado liberación femenina. Y hoy día la mujer ha comenzado a perder ese escalón de privilegio que ha tenido por siempre, tratando de que se vea una igualdad en acción con el masculino. Y si usted observa, esto es un dato extra, cuando uno pasa por frente a las barras que están a la orilla de las carreteras, encuentra y ve que hay más mujeres con botella en mano y en el jolgorio de la vida que muchos varones. Y eso, si usted lo sigue mirando en el desenfreno de la vida, va a encontrar, si eso es liberación femenina, entonces la mujer ha ido perdiendo su estatus femenino, ha ido perdiendo la atracción de femineidad que los masculinos buscamos en ella, y eso es un poco doloroso para la creación divina. Cotégelo de esa forma. La tendencia a seguir fue fijada en el alma misma de Eva cuando salió de las manos de su creador. Dios estableció y Adán dijo y aceptó: carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, será llamada también varona. Eso está desde el principio aceptado. Lo demás es funcionamiento. A uno le toca una cosa y a otro le toca otra. Cualquier intento de cambiar ese orden es desagradable a Dios. Solo cuando las esposas reconocen esta distinción básica y actúan en conformidad a ella, se puede ser una bendición para su esposo. Ejercerá una influencia muy poderosa y benéfica para él, y promoverá no solo la felicidad de él, sino también la suya propia. Esto es mutuo, esto es un núcleo íntimo, una sola carne. En el matrimonio, recuerde esto, en el matrimonio no se puja por quién manda o quién lleva el control. Se hace todo lo posible para agradar a Dios. Así es que sobre eso observe lo siguiente. El mandamiento bíblico que aquí tenemos no implica que las esposas son inferiores a sus esposos. Recuerde esto siempre. Cristo, ante una sociedad machista, estuvo en todo momento elevando la posición social de la mujer. Eso usted lo puede verificar cuando María le lavó los pies y le echó el perfume de alabastro. Usted lo puede verificar cuando la mujer cananea fue donde él y le dijo: los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Lo puede ver cuando le llevaron a la mujer adúltera, que se la llevaron a la mujer sola, pero no le llevaron al hombre. Y la ley decía que también el hombre debía ser apedreado, pero como la sociedad era machista, y Cristo le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Otro punto es que el mandamiento no es un absolutismo. Si alguna vez el esposo pide a su esposa que haga algo que conforme a la escritura ella sabe que está mal,
ella tiene todo el derecho y la obligación de negarse, conforme a Hechos 5:29. Juzgad si es necesario obedecer a Dios o a los hombres. Y otro punto es, la conducta solicitada se va a dar en un contexto de amor, del cual las esposas deben ser el objeto, ya que Pablo entonces continúa diciendo: esposos, amen a vuestras esposas y no sean malcriados con ellas. La Biblia dice ahí ásperos. Aunque aquí está presente el amor eros, el amor hacia la esposa sobrepasa lo sexual. Ella no es un objeto a mi solicitud y a mi antojo. Eso no es lo que quiere decir la Biblia cuando dice: Él se enseñoreará de ti en el juicio de Génesis. No, ella no es un objeto a mi disposición para yo hacer con ella lo que le dé o lo que me dé el deseo. No, ese amor es mucho más. Es más que el afecto natural. Es el amor a su esposa que la identifica como una hermana en el Señor, carne de mi carne, es mi propio ser dividido para que yo me pueda amar a mí mismo en ella. Ese amor actúa como una influencia moderadora sobre el ejercicio de la autoridad por parte del esposo. El amor que te tengo puede controlar en Cristo cualquier acción desagradable hacia ti. Entonces, el método para tomar decisiones deja lugar para el mutuo acuerdo y para la persuasión amable, no dictatorial. Aquí se hacen las cosas, en este hogar las cosas se hacen primero porque estamos de acuerdo los dos cabecillas de este hogar, porque es lo mejor para este núcleo familiar y sobre todo porque agrada a Dios. A veces prevalece el parecer del esposo, pero otras veces prevalece el parecer de la esposa. La razón nunca es discutible, siempre es otorgada y aceptada. El esposo se comporta con entendimiento y no es áspero ni malcriado. Cada uno busca el bien del otro. A los hijos, ¿por qué le pide obediencia a los hijos? Porque de acuerdo a la Escritura y por la experiencia de la vida, los niños y los adolescentes no solo son inmaduros, sino que también tienen una naturaleza pecaminosa y son incapaces en esta etapa de escoger lo que es bueno. Si usted coteja el Salmo 51, versículo 5, dice: en pecado fui formado. Bajo la influencia de pecado, no que el acto de mi formación fuera pecado, sino que por la naturaleza, por la herencia general del pecado, vine a este mundo con ella. Entonces el enemigo desde pequeño la va a utilizar y yo necesito un guía espiritual que me muestre mi forma de conducta. Recuerde, dijimos en la clase anterior que la mayor responsabilidad de los padres es preparar los hijos para que aprendan y puedan enfrentar la vida y sus retos, y eso está secular y espiritualmente. Ello entonces es para que puedan funcionar correctamente en este mundo. Y si ya Pablo habló de los esposos y de las esposas, ¿por qué entonces ahora dice padres? Muchos han interpretado que se refiere solamente al varón
otros interpretan que se refieren a ambos, tanto al padre como a la madre. Yo me allego más a esa última expresión. Estas exhortaciones de Pablo tienen un carácter recíproco. Son relaciones domésticas que dan gloria a Dios. No se realiza el deber de la esposa a costa del deber del esposo. No se realiza el de los niños a costa del de los padres. Y no se realiza el deber de los esclavos a costa del deber de los amos. La costumbre antigua era enfatizar el deber del primer miembro de cada grupo y el deber del segundo miembro a veces ni se mencionaba. En el pasado, y trate usted de cotejar lo que muchas veces sucede en el presente, todo el mundo arrima la bracita a donde le conviene. ¿Por qué? Muchos dicen por ahí que la culpa es huérfana y no tiene padres. Así que en el pasado, cuando las cosas iban mal, se amontonaba toda la culpa sobre las esposas. Hasta Adán dijo eso, la mujer que me diste. Se amontonaba sobre los niños o sobre los esclavos. El macho de la casa, el varón, por peor que hubiese sido su conducta o por mal que hubiese obrado, no aceptaba culpas. Y Pablo está haciendo amonestación a los esposos, al igual que a las esposas. Les recordó a los niños sus obligaciones hacia sus padres y se dirige a los padres diciéndole: Padre, no exasperéis vuestros hijos para que no se desalienten. No los saques del quicio, como dicen o decimos los boricuas. Y si alguien no sabe lo que es el quicio, es sencillito. Consígase una puerta y usted ve los goznes y hay un perno que es como un tornillo que se mete en un rotito que tiene el gozne y une el gozne uno con el otro, una parte con el otro. Ese tornillo que baja por ahí, o ese tubito que baja por ahí, ese es el quicio. Si le quita el quicio, se sale la puerta, ¿verdad que sí? No saque los hijos de quicio, porque se les sale. No los desaliente. Los padres deben crear un ambiente familiar, de modo que la obediencia se haga fácil y natural. Eso se hace con amor, con confianza. Como dijimos en la clase pasada, educar a los niños en la disciplina y la instrucción del Señor. Cotégelo, Efesios 6, versículo 4. Cuando los padres somos injustos o muy severos, se engendra un espíritu de resignación lleno de resentimiento en el corazón del hijo o de la hija. Se desalienta porque piensa: no importa lo que haga, siempre está mal. Yo solo lo que recibo es comentarios negativos. ¿Para qué yo me voy a esforzar a hacer las cosas si siempre lo que voy a coger es un regaño? ¿Piensan nuestros hijos así? Padres, yo te pido entonces, controla los no por un vamos a mejorarlo entre los dos, sin confundir esa firmeza con el consentimiento. Que el muchacho entienda, o la muchacha, que está mal la acción, pero que es corregible y que yo te voy a ayudar a corregirla. De la forma que lo hiciste no está del todo bien. Vente, vamos a hacerlo ahora entre los dos para que consigas o adquieras una forma mejor de hacer las cosas. Y el muchacho se va a sentir motivado porque va a tener un sentido de pertenencia, no de imposición.
tan bueno que es llamar a la familia en un momento que va a tomar la decisión, que los hijos se sientan parte de la decisión. Y usted le pregunta, ¿qué tú crees de esto? Y cuando el hijo da su opinión y es totalmente contraria a lo que usted está esperando, evítate el no. No, eso no es así. Ya creaste una barrera. Fíjate, es más sencillo. Oye, eso que tú dices, sí, tiene su lógica, está bueno, se podría implementar. ¿Qué tú crees si a eso que tú dices le añadimos esto? Y usted le vuelve a dar nuevamente lo que la familia, lo que los directores de la familia, lo que los cabezas de familia están tratando de implementar. Y el muchacho va a decir, pues mira, sí, esto se puede. ¿Consiguió usted con él lo que usted quiere implementar? El muchacho no se siente desalentado porque no aceptaron su expresión, no se siente desanimado y siente un sentido de pertenencia porque él también fue parte de la decisión. Así es que, padres, firmes, rectos, pero con cariño y con dirección, una reprensión sabia generalmente es mucho mejor que 100 azotes físicos. A los esclavos, esto es un punto, el punto de los esclavos, yo no lo voy a tocar para enfoque. La carta a Filemón es muy clara en cuanto a ello. Aunque en el inicio de los tiempos la esclavitud fue permitida, hoy día no tenemos esclavos. Entre comillas, hay gente que tratan a los demás como esclavos. La Biblia dice, ámalo como a ti mismo. A Dios no le agrada que un hombre sea el dueño de otro. Pablo se dirige a los esclavos y a sus amos en una base de igualdad, lo que significa un balance de equidad espiritual delante de Dios. Sí, me llamó mucho la atención no servir al ojo. Ahora veamos el comportamiento en la iglesia, que está desde los versículos del capítulo 4 del 2 al 6. Pablo expresa, hagan las cosas bien como que son para el Señor. No le des nada leudado a Dios, no te lo va a recibir. La cosa debe ser un estilo de vida conforme a lo establecido como conducta correcta ante Dios. Es por eso que en los siguientes versículos Pablo pasa a hacer un llamado hacia la formación de un carácter firme por medio de la oración, y que esa oración vaya encaminada hacia una conducta sabia mediante un hablar lleno de gracia. La palabra, la Biblia, la expresión divina y la oración van juntas en la vida. Por la palabra Dios habla y en la oración nos dirigimos nosotros a Él. La oración, escúchalo bien, la oración es la expresión más importante de la nueva vida. Hay que orar sin cesar. Eso le había dicho a los tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Mientras el adorador continúa en oración, el adorador debe tener la conciencia o una conciencia de sus propias necesidades, las necesidades de la familia, las necesidades de la iglesia, el país en que vive, el mundo en el cual estamos, los peligros que amenazan la comunidad cristiana, las bendiciones prometidas y recibidas, y lo más importante, la voluntad de Dios.
En la voluntad de Dios, la conciencia de las bendiciones recibidas y prometidas nos permitirá expresar gratitud a Dios. Por eso Pablo dice, con acción de gracias. Nuestra oración debe ser con acción de gracias. Obedezcamos estas instrucciones en gratitud a Dios por su cuidado provisional. Pablo había dicho en Colosenses 3:25, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Cristo había dicho, con la vara que midas te medirán, y con el juicio que juzgue será juzgado. Así es que Pablo ahora dice, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y acepción de personas es favorecer a unos más que a otros sin importar los méritos. Aún desde la cárcel, Pablo vive agradecido de Dios hasta por las cadenas que tiene. Y entonces ya del versículo 19 en adelante, Pablo comienza a dar una serie de saludos y demás. Al final solicita oración a su favor y por su ministerio para poder seguir adelante, y termina con saludos y agradecimiento. Dios les bendiga mucho. Espero que estas ayudas para entender la carta a los Colosenses le hayan servido de bendición, y como siempre les decimos, esperamos sus respuestas, sus comentarios y sus reacciones. La paz del Señor sea con todos.